Desde los estudios de Cholussat Sur, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy vamos a tener un programón como siempre, con opiniones, comentarios, críticas en relación a lo que ocurre en Honduras, cuando estamos ya a varios meses de pandemia. Continúa la crisis del pueblo hondureño, no solo por el tema salud, está candente el tema corrupción, está candente el tema de las muertes, están muriendo un montón de hondureños por el tema del coronavirus y acá no pasa nada. Con el conque de que en el mundo también se están muriendo un montón de personas por el tema coronavirus. Y yo diría que el mundo entero está combatiendo el virus de manera tal que no mate tanta gente, hombre, que no le quite la vida a tantas personas. Pero en Honduras es solo este fin de semana terrorífico. Más de 60 personas perdieron la vida este fin de semana. Dramático lo que ocurre en el país. Pero no pasa nada. Porque acá acostumbraron a este pueblo a que mataban, bueno, y siguen matando 20 personas al día producto de la violencia y no pasa nada. Entonces ahora con el coronavirus ya tienen otro argumento para poder argumentar del porqué de las muertes, ¿verdad? Entonces hay un montón de muertos por el tema coronavirus. Acá no queda nada más que cuidarse, protegerse, aislarse si usted puede. Los que nos seguimos jugando la vida acá porque tenemos que trabajar, porque es nuestra responsabilidad, porque tenemos que estar acá con ustedes informándoles de muchísimas cosas que están ocurriendo en medio del coronavirus y no podemos parar. Y en el nombre de Dios hoy estamos bien, en el nombre de Dios hoy estamos acá y nos sentimos bien, con la confianza puesta en Dios de que nos va a proteger. Pero un montón de personas acá no tienen protección del Estado, no tienen protección de salud, nadie. Aunque usted tenga dinero, que es el elemento o el argumento que he escuchado en los últimos días, es que aunque usted tenga pisto, en ningún hospital lo van a atender. Ah, bueno, para que vea usted el nivel de colapso con el que hemos vivido siempre en el sistema de salud. Tal vez ahora, y con la llegada de personas conscientes, personas que no lleguen a robar, podemos tener dignamente un hospital de primera, como el que inauguró en las últimas horas Bukele, el presidente salvadoreño, que pegó más en Honduras ese hospital que en cualquier parte del mundo para atacar al gobierno hondureño. Entonces miren ese, pero bueno, eso tiene una explicación importante, que el salvadoreño ya se mete de lleno en quién es su autoridad, no se deja imponer a nadie, el voto se le respeta al ciudadano salvadoreño como se le respeta a gran parte de los ciudadanos en el mundo. Acá en Honduras es que este pueblo es dejado. Este pueblo permite que en sus narices roben y después van a votar por los mismos ladrones. Claro que sí. ¿Quieren cambiar eso? Lleven nuevos diputados al Congreso Nacional, pongan nuevos magistrados en la Corte. Ahí se están muriendo de hambre los empleados de la Corte Suprema de Justicia. Se están muriendo de hambre porque ahora surge una pregunta. ¿Dónde está el presupuesto de la Corte? Ah, que no hay transferencia de finanzas para la Corte. ¿Por qué no hay transferencia de finanzas para la Corte? ¿Dónde está el dinero de la Corte? Ay, ¿será que ya lo gastaron o lo desviaron para otra cosa? Es una pregunta. Delicado el tema. Pero bueno, ante este panorama terrorífico que estamos viviendo en el país, estamos en comunicación con un distinguido invitado. Me indica la producción que ya estamos en línea con el doctor Marco Tulio Medina, destacado médico, científico, un orgullo nacional que es reconocido a nivel internacional por su capacidad médica y su capacidad profesional. Le agradecemos mucho, doctor, por atender esta comunicación y ponernos al tanto de lo que de verdad está ocurriendo en el país. Mucho gusto saludarlo. Muy amable. Hemos venido trabajando un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Departamento de Salud Pública, Virología, asimismo con la rectoría y otros grupos de la universidad, haciendo un análisis también dentro del comité de vigilancia que está evaluando las circunstancias que estamos teniendo en este momento en nuestro país, particularmente con los epidemiólogos. La situación
se había logrado detener de alguna manera durante los tres primeros meses, pero hay una serie de circunstancias que nos afectan enormemente y que debemos de resaltar. Por un lado, el hecho de que nuestra economía está basado en el trabajo informal que denominamos. Es decir, arriba del 60% de la población hondureña vive de lo que hace día a día. Esto ha evitado de que las medidas de cuarentena no hayan sido seguidas, pero además hay que agregarle el hecho mucho de la negligencia de algunos ciudadanos hondureños, la negación, la estigmatización que ha provocado un grave problema. Por el otro lado está el sistema de salud, que sabemos que es un sistema muy débil, que ha sido debilitado por muchos años en vista de la pobre inversión a ese nivel, en detrimento de la salud del pueblo hondureño, lo cual debe de ser motivo de un análisis hacia el futuro. Pero en este momento estamos, digámoslo así, pagando las consecuencias de esa debilidad del sistema, lo cual nos pone con una fragilidad a toda la población hondureña, desde la persona con mayores recursos hasta la persona más humilde de nuestro país. El tercer elemento es el tema de transparencia. Está la población hondureña sumamente preocupado del uso de los recursos y la falta de gerencia, ya que tuvimos 3 meses en el cual se podía realmente acelerar algunos procesos para mejorar la capacidad instalada. Desgraciadamente eso no ha ocurrido y ahora lo que tenemos que hacer es tener una mayor vigilancia sobre los dineros que puedan servir al pueblo hondureño en esta situación de gravedad. El siguiente elemento que sí ha sido positivo es el trabajo colaborativo de diferentes instancias, desde los medios de comunicación, la empresa privada, la academia como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, las iglesias. Ese componente ha sido muy positivo porque se han tomado decisiones en conjunto, pero hay algunas voces disidentes que más bien en este momento, en vez de estar tratando de boicotear todo lo que se está haciendo, más bien deberían de unirse para que escucháramos su posición y que de esa manera poder juntos salir de esta guerra que tenemos, porque es una guerra contra ese minúsculo enemigo, pero que está haciendo, como usted bien dice, mucha mortalidad y que consecuentemente implica realmente uno de los retos más grandes en la historia de nuestro país. Muy bien, en base a estos elementos que usted nos destaca y también en base a la cantidad de personas que hasta ahora están pendientes del programa, que están pendientes del canal 36, ante una situación de saturación que están los hospitales colapsados, hablan, que no hay cupos, no hay camas y no hay la posibilidad de poder atender a todo el mundo. Entonces, ¿qué recomienda usted, doctor, a las personas que hoy están afectadas y que no tienen acceso a los sistemas sanitarios? Bueno, mire, en primer lugar, las personas que no hemos sido afectadas. Creo que este es el momento en que debemos de mantenernos totalmente aislados. Limitada movilización. Entre menos personas estén circulando en este momento, particularmente en Tegucigalpa y el Distrito Central, menos riesgo tienen y menos posibilidades que el virus se transmita. En relación con las personas que ya tienen los síntomas, existe todavía áreas como son las áreas de triaje y de apoyo, como es la universidad, el polideportivo, que en este momento se está abriendo el espacio y hemos solicitado por parte de nuestra institución de que este sea un lugar donde podamos atender un mayor número. Asimismo, un replanteamiento de la capacidad de hospitalización de los principales centros, en este caso el Hospital Escuela, en el cual se deberá de abrir estos espacios y trasladar los pacientes a un sector del Hospital Escuela y el otro que sea un hospital para poder ayudar a estas personas. En relación también a la zona de los que denominamos los clippers, deben de ser también agrandados
mejorar su capacidad instalada en este momento. Y luego las medidas de incluso de aislamiento de las zonas rojas de alto nivel de COVID en la ciudad capital, para evitar también la movilización de los ciudadanos, pero al mismo tiempo apoyando con alimentación a las personas de recursos limitados. Debemos entonces hacer un trabajo proactivo también en función de la educación y esperar en las siguientes 2 semanas si logramos parar la curva de transmisión y por supuesto en las personas graves ya existen algunas evidencias científicas que puede reducir la mortalidad, como es por ejemplo el uso de la dexametasona, un medicamento ampliamente usado por los médicos y que debe de ser administrado en personas que ya tienen problemas respiratorios, el manejo de ventilación de alto flujo y la pronación. Son en este momento las opciones clarísimas que nos puedan permitir reducir la mortalidad como se observó en el estudio inglés. Creo que debemos de mantenernos unidos y proteger a los miembros del área de la salud con mayor bioseguridad, porque no podemos continuar perdiendo, como ya ha ocurrido, médicos y médicas, enfermeras, microbiólogos, técnicos, por falta de las medidas de bioseguridad. Esto debe de ser garantizado. Eso es un elemento importante porque, bueno, justo hoy por la mañana, muy temprano, protestas en el Seguro Social Tegucigalpa, San Pedro Sula, y en el San Felipe también ha habido protestas porque no tienen materiales de bioseguridad. Y uno se pregunta, ¿no es por falta de dinero? Es una mala administración, doctor. Ha habido un serio problema de la cadena de suministro, por eso aquí se debe de tener, y en el comité de vigilancia la doctora Ana Lourdes Cardona estuvimos haciendo una revisión de qué era lo que se necesitaba en cada hospital. Entonces se debe de tener una claridad de qué es lo que está faltando para conseguirlo, no cuando ya usted no tenga el elemento que requiere, el oxígeno o la bioseguridad o los medicamentos, sino que anticiparse a esas circunstancias. Entonces, consecuentemente, debemos de fomentar una mejor gerencia, una mejor cadena, administración de la cadena de suministros, que nos permita realmente enfrentar de una manera profesional esta situación, evitando por otro lado la tragedia que implica la pérdida de vidas de personas que están atendiendo en los hospitales o de personal de salud. Y claramente es el dolor que esto implica, la muerte de personas que pueden servir enormemente a nuestro país, creo que es crucial. De tal manera de que aquí hay 2 extremos que yo quisiera resaltar. Por un lado hay héroes y heroínas, pero por otro lado tenemos personas que están en el otro extremo, enemigos de la patria. Sí, por supuesto, y estos enemigos de la patria que se están aprovechando de la pandemia, doctor, como usted ya tiene informes, como todos tenemos informes, que están haciendo de la suya con la sobrevaloración de precios, por un lado del sector empresarial y por otro lado personeros de gobierno, que claro que están haciendo de las suyas. Acá estamos esperando esos famosos hospitales móviles y hay denuncias serias de que no van a llegar a esos hospitales móviles. ¿Y sabe qué es lo que más me impacta? Que estas personas creen que no están sujetos a que les pueda dar la enfermedad también. Creen que son inmunes. Sí, mire, acá hay muchas personas, desgraciadamente el problema en este momento, estamos ante una guerra que no podemos permitir que personas que estén en contra del pueblo hondureño nos hagan este daño. Entonces en este momento tenemos que garantizar una veeduría y todos nosotros los hondureños debemos de estar con los ojos bien abiertos y señalando si alguien está cometiendo situaciones que van en contra de nuestro país. Y en el otro lado también proteger a las personas que están ayudando. Es decir, esas personas más bien hay que fomentarles, estimularlas, y aquí no solamente hablamos del grupo de salud, hablamos del grupo de seguridad, de la policía, de los reporteros, de los periodistas. Hemos sido en global el grupo más expuesto a tener alguien que fallezca dentro del grupo. En general la población hondureña entonces tiene que estar, por un lado,
agradecida y cooperando con el grupo de salud y el resto que está trabajando para que salgamos de esta epidemia, y por otro lado señalando y viendo qué es lo que está pasando si las personas no están cumpliendo con su trabajo, y a mi juicio sacarlas de puestos que pudieran más bien provocar aún mayor daño a corto plazo. Entonces, colocar a las personas de mayor honorabilidad a cargo de el manejo, y no solamente la honorabilidad, sino que también del conocimiento, porque debe de haber esa dualidad, es decir, de personas capaces y de personas probas. Necesitamos eso rápidamente, identificar y quitar del camino, como cuando usted ve un partido de fútbol, mire, usted ve a alguien que está jugando mal, lo saca inmediatamente. En esta batalla, así es, igualito deberíamos de hacer. Muchas gracias, doctor Marco Tulio Medina, un orgullo nacional, uno de los médicos que está al frente de este proceso de la máxima casa de estudios, aportando con ideas, asesorías en relación a cómo deberías enfrentarse a esta pandemia, cómo encararla y cómo ir saliendo. Esperamos, Dios mediante, que esto vaya terminando. Sin embargo, el panorama es bastante complejo, como lo señala el doctor Marco Tulio Medina, porque hay corrupción de por medio, hay improvisación de por medio, hay falta de capacidad. Si vemos las autoridades de salud, ya no hay qué hacer porque no tienen el expertise. No tienen el expertise. No tienen la capacidad. Y acá es donde uno paga el precio como ciudadano de tener una mala administración pública. Está bien que los políticos ocupen la presidencia, las diputaciones, está bien. Pero cuando usted estructura un gabinete de gobierno, lleve a las mejores personas para tener buenos resultados. Personas que no sean pegafiches, ni la mujer de aquel, ni el cuñado del otro, ni la hermana de aquel. No, gobierne con las mejores personas. Ese es el precio que estamos pagando en Honduras, lamentablemente. Cumplimos con patrocinadores. Vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Luego de la pausa tenemos más noticias de última hora. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La modificación de contratos de telefonía móvil sigue siendo la decisión más perniciosa en tiempos de coronavirus en Honduras. La operación le permite un beneficio económico que se cuenta por millones y millones de dólares a las compañías de telefonía celular en Honduras. Estas compañías se quedan con la operación de telefonía móvil celular, el servicio de comunicaciones personales y el espectro radioeléctrico, todos patrimonio de Honduras. Si hay danza de millones para enfrentar el coronavirus, esos son centavos comparado a los millones y millones de dólares que representa esta operación para beneficiar a las compañías celulares. ¡Que conste! Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 1. El nuevo Código Penal protege a los corruptos. Falso. El nuevo Código Penal aumenta hasta 15 años de cárcel las penas contra los funcionarios públicos que sustraigan recursos del Estado en una red de corrupción y suma además 2 castigos adicionales: la devolución de hasta 4 veces del monto robado y la inhabilitación por hasta el doble del tiempo que estará en la cárcel. Artículo 436 y artículo 474 al 478. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 2. Con el nuevo Código Penal, el funcionario corrupto puede devolver lo robado y así evitar la cárcel. Falso.
Según el artículo 479 del nuevo Código Penal, una vez que la Fiscalía ha iniciado las investigaciones, aún devolviendo la totalidad del monto sustraído ilegalmente, la persona no puede evitar la investigación y la posible sentencia condenatoria. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Saca al héroe que tu país necesita. Los hondureños estamos regresando a hacer lo que más nos gusta, trabajar. Pero cada uno de nosotros debe hacerlo con responsabilidad, convirtiéndose en un héroe que protege las vidas de muchas personas protegiéndose a sí mismo. Porque al protegernos nosotros, estamos protegiendo a quienes nos rodean. Solo sigue las reglas de bioseguridad, como limpiar tu lugar de trabajo, lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón y vigilar el uso obligatorio de mascarillas y protección personal. Cuida tu salud y así estás cuidando la salud de todos. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida a Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. El fin de semana, las noticias de última hora no se detienen. En medio del dolor de los médicos, de las enfermeras y el personal de salud. Y nosotros trabajamos de igual manera para mantenerlo bien informado en su noticiero. Así se informa fin de semana. Bienvenidos a una emisión más de Así se informa fin de semana. Con el periodista Alan Fiallos. El coronavirus mata. Es una decisión muy particular, los gobiernos en el mundo. Un compacto de noticias de 60 minutos con lo que sucede a diario y en toda la semana. Y mi trabajo es informar, yo no los vengo a entretener. Así se informa fin de semana con Alan Fiallos, sábados 5 de la tarde por Cholusat Sur, Canal 36. Recuerden que las noticias de última hora no se detienen los fines de semana. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 3. El nuevo Código Penal reduce las penas contra los narcotraficantes a solo de 4 a 7 años de cárcel. Falso. El nuevo Código Penal mantiene las mismas penas contra los grandes narcotraficantes de hasta 20 años de cárcel, pero hace una graduación para el que es capturado con un par de gramos de marihuana no tenga la misma pena que quien trafica con toneladas de cocaína, como sucede hoy en día. El delito se castiga siempre, pero de acuerdo con su gravedad. Artículo 311 y artículo 312. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. Tenemos más reacciones, más opiniones, más comentarios, más análisis en relación a lo que estamos viviendo en Honduras. Sobre este particular, me indica la producción que estamos ya conectados en una comunicación directa con la doctora Juliette Handal, una destacada hondureña que se preocupa, por supuesto, por los hondureños, una destacada ciudadana que desde sus esferas de competencia profesional y patriótica le ha servido a la patria y le sigue sirviendo a la patria. Doctora, ¿cómo analiza el panorama que estamos viviendo en Honduras? Mucho gusto, licenciado Alan Fiallos, a sus compañeros en el estudio y a su audiencia. En primer lugar, como decía alguien, estamos viendo un empresario como Federico Álvarez, estamos viendo una película de terror y no creemos lo que está pasando. Siento que ha habido un mal manejo, una improvisación tremenda, porque no ha habido la humildad y ha prevalecido la soberbia para no entender que hay miles de compatriotas en nuestro país que quieren ayudar. Desde el inicio el Colegio Médico ofreció a sus profesionales, desde el inicio muchos economistas como el doctor Hugo Noé Pino o instituciones como el FOSDE hicieron propuestas, o la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, de cómo manejar la parte económica, cómo aliviar
la situación que iba a traer las consecuencias que ahora estamos viendo. Si desde el inicio se hubiesen tomado medidas económicas efectivas y no regalar 15 minutos de mensajes en la telefonía celular y otras medidas que sentimos que eran como una burla comparado a lo que se ha hecho y a haber tomado en serio esta situación que se veía venir, que no se les creía. Y entonces decidieron, incluso si desde el principio hubieran hecho esto, no hubiéramos tenido que verse presionados a hacer la apertura, entre comillas, inteligente, que de inteligente no resultó nada cuando gran cantidad de epidemiólogos, infectólogos y el colegio médico decían, miren, para abrir inteligentemente hay que tener las suficientes pruebas, hay que detectar a dónde están los mayores focos de contagio y tantas otras recomendaciones que se daban, pero no ha existido esa, ¿cómo decirle?, ese interés en escuchar a quienes tienen la experiencia. Por ejemplo, en la parte económica, haber preguntado al presidente Carlos Flores qué hizo, cómo hizo para reactivar la economía cuando el huracán Mitch destruyó el 90% de la infraestructura y la economía se vino abajo también. Entonces él convocó a mucha gente, y ¿por qué no tomar la asesoría de toda esta gente? Y siento pues que con lo que está sucediendo en este momento estamos volviendo a lo que se había advertido. Muchos epidemiólogos y infectólogos y el colegio médico dijo, no abran si no están listos, y mire, hay que volver a cerrar. Ahora me pregunto cómo va a ser la gran cantidad de empresas, sobre todo las más pequeñas, de economía informal, si no pueden salir a vender a la calle cuando viven al día, cuando no tienen ingresos, y que tienen que pagar encima impuestos, porque lo que hicieron con las medidas económicas es decir, vamos a posponer un poquito, les vamos a dar un porcentaje, si pagan antes de junio, y que iban a pagar la gente que no ha recibido ni ingresos. Entonces no ha habido esa lógica, esa sensibilidad, y luego ante tantas denuncias, qué tristeza de corrupción que no nos han explicado tampoco ni la fiscalía ni nadie, y todo el mundo se pregunta a dónde está el dinero. Se han gastado más de 4.300 millones de lempiras, y vemos aquí los vecinos de El Salvador, por ejemplo, que van a inaugurar un hospital con todas las de ley, no así como estas. Oigo mucha crítica sobre las carpas que se van a abrir. Entonces, de verdad, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que vemos cosas que no creemos que hayan humanos capaces de ser insensibles y ver esto y no tomarlo con la seriedad que deberían. Muy bien. Hay un aspecto, acá hay dos aspectos claramente definidos. Uno es la mala gerencia y el tema de los actos de corrupción que están a la vista. Usted, como una profesional que ha tenido muchísimos años de estar gerenciando una exitosa empresa, evidentemente puede detectar las falencias en materia administrativa y gerencial de esta pandemia, que si bien es cierto, tomó por sorpresa al mundo entero, pero hay factores y hay principios básicos de la gerencia que deberían permitir que no estén protestando los doctores, las enfermeras y el equipo médico porque no tienen materiales de bioseguridad, doctora. Es un crimen. Desde el inicio se aprobaron miles y miles de recursos, y no entendemos cómo después de que se anunció que en forma masiva se iba a fortalecer a la población, incluso con donaciones masivas de mascarillas y todo, aún cuando vamos en el carro y vemos en la calle gente humilde que no tiene una mascarilla. ¿Cómo la van a comprar si no tienen el dinero para comprarlo? Pero de todas maneras, desde el inicio
no se tomaron las medidas más importantes que pienso yo. ¿Por qué no haber fortalecido los hospitales del Estado? Claro, como usted dice, en todo el mundo esto sucedió, pero aquí no sucede y tenemos mayores problemas porque teníamos un sistema de salud que se venía denunciando ya por la misma gente que iba a buscar servicios a los centros asistenciales, por el mismo colegio médico que hasta montó una huelga. Ya era un abandono y sin embargo veíamos el gasto de recursos en cosas innecesarias como buques de guerra y nos preguntamos qué les pasa, o también aviones o equipo militar, cuando si se tienen los recursos, perfecto, que se compren, pero aquí no sobraban recursos. En los hospitales había esa pesadilla de que cada quien que va no encuentra medicamentos, no encuentra quien le haga, se tienen que llevar sus materiales para operarse. Eso de verdad es un crimen, y el mayor crimen también es que la única defensa y la única protección que tiene la gente son los que están al frente de esta batalla, que son los médicos, enfermeras, enfermeros en los hospitales, y continuamente veíamos a directores de asociaciones de médicos, tanto de jóvenes como en el Seguro Social en San Pedro, al doctor Umaña, y a tantos médicos y aquí en el tórax, denunciando que no estaban listos. ¿Cómo es posible que ni siquiera a ellos se les haya dado todo el equipo necesario y que ahora estemos viendo? Y ayer escuchaba un audio de la doctora Suyapa decir que no hay ni hospitales privados ni hospitales públicos, no hay espacio. Hay gente que tiene el dinero para pagar y les dicen, lo sentimos, no podemos recibirlo. Sin embargo, se dice que hay un hospital militar muy equipado, pero que no puede servir a la gente, solo a sus agremiados o a los funcionarios públicos. Entonces, eso que estamos viviendo realmente es terrible y de verdad debe llamarnos a ser más solidarios, sensibles, y a exigir también que las cosas se hagan bien en nuestro país, porque ya demasiado es lo que estamos viendo y no tenemos respuesta de nadie. En el caso del manejo de los recursos, los grandes veedores, la iglesia evangélica en parte, porque no es toda la iglesia, hemos visto pastores que han criticado en forma constructiva esto. La conferencia episcopal ha señalado en forma cruda los problemas y el mal manejo de esto. La Cámara de Comercio de San Pedro Sula. Y no hemos visto, por ejemplo, que el FONAC, por Dios, que a veces se vuelven tolerantes de toda esta situación y hasta acompañan toda esta situación. A veces parece que quieren hacer algo para decir estamos haciendo algo, pero realmente, ¿a dónde está esa sabiduría? Tampoco ellos nos han explicado. Recuerde que cuando se aprobaron esos recursos, el gobierno los nombró como veedores y no han dicho esta boca es mía. Entonces hay una duda en general, y como no nos han explicado, que no se quejen de que cada vez hay mayores denuncias con documentos y todo, y aquí de verdad no pasa nada. Muchas gracias, doctora Juliette Handal, con nosotros en Voces de un Diálogo, dándonos sus consideraciones, su análisis, y coincide también con el tema de la falta de una buena administración de esta crisis, el tema corrupción que está ahí latente. El tema corrupción, muertos, corrupción, eso es lo que está latente en esta pandemia del coronavirus en Honduras. Muerte, corrupción, sufrimiento, dolor para el pueblo hondureño. Lamentable, eso no puede ser así, no puede ser así. Cumplimos con patrocinadores, vamos a la pausa, quédese con nosotros. Al retorno tenemos más de Última Hora. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. La modificación de contratos de telefonía móvil
sigue siendo la decisión más perniciosa en tiempos de coronavirus en Honduras. La operación le permite un beneficio económico que se cuenta por millones y millones de dólares a las compañías de telefonía celular en Honduras. Estas compañías se quedan con la operación de telefonía móvil celular, el servicio de comunicaciones personales y el espectro radioeléctrico, todos patrimonio de Honduras. Si hay danza de millones para enfrentar el coronavirus, esos son centavos comparado a los millones y millones de dólares que representa esta operación para beneficiar a las compañías celulares. ¡Que conste! Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 4. Con el nuevo Código Penal se elimina la extradición contra narcotraficantes. Falso. Tal como sucede en el actual Código Penal y con cualquier código penal de cualquier país del mundo, si el narcotraficante ha cometido el delito en Honduras o en otro país, puede ser acusado en cualquiera de las dos naciones. Prevalece el que lo haga primero. Lo importante es que el delito no quede impune. Artículo 9. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Gracias a la confianza de nuestros clientes, Banco Atlántida es el número 1 en depósitos en Honduras. Durante los meses de marzo, abril y mayo, nuestras cifras en depósitos se fortalecieron más. Una gran muestra de que los hondureños confían en el banco que por 107 años ha cuidado de su patrimonio y que siempre apoya a sus clientes a salir adelante. Tú también ahorra en el banco en el que Honduras confía. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 5. El nuevo Código Penal deja desprotegida a las mujeres. Falso. El nuevo Código Penal crea un nuevo delito exclusivamente para proteger a la mujer, que no existe en la actual ley, el delito de violencia contra la mujer, cuya pena se puede sumar al de lesiones y llegar a 8 años de cárcel. Además, se mantiene el femicidio con hasta 30 años de cárcel. Artículo 208, 209 y 210. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Saca el héroe que tu país necesita. Los hondureños estamos regresando a hacer lo que más nos gusta, trabajar. Pero cada uno de nosotros debe hacerlo con responsabilidad, convirtiéndose en un héroe que protege las vidas de muchas personas protegiéndose a sí mismo. Porque al protegernos nosotros, estamos protegiendo a quienes nos rodean. Solo sigue las reglas de bioseguridad, como limpiar tu lugar de trabajo, lavar frecuentemente tus manos con agua y jabón y vigilar el uso obligatorio de mascarillas y protección personal. Cuida tu salud y así estás cuidando la salud de todos. Si nos cuidamos, juntos avanzamos. Gobierno de la República. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. El fin de semana, las noticias de última hora no se detienen. En medio del dolor de los médicos, de las enfermeras y el personal de salud. Y nosotros trabajamos de igual manera para mantenerlo bien informado en su noticiero. Así se informa fin de semana. Bienvenidos a una emisión más de Así se informa fin de semana. Con el periodista Alan Fiallos. El coronavirus mata. Es una decisión muy particular, los gobiernos en el mundo. Un compacto de noticias de 60 minutos con lo que sucede a diario y en toda la semana. Y mi trabajo es informar, yo no los vengo a entretener. Así se informa fin de semana con Alan Fiallos, sábados 5 de la tarde por Cholusat Sur, Canal 36. Recuerden que las noticias de última hora no se detienen los fines de semana.
Mentiras sobre el nuevo Código Penal. Mentira número 6. Las ONGs no podrán ser investigadas con el nuevo Código Penal. Falso. Según el artículo 482 del nuevo Código Penal, el delito de fraude se puede cometer en cualquier momento del proceso de desembolso de fondos de una institución del Estado, no solo en contratación. Si los fondos pasan por una ONG, el delito se puede investigar y castigar a la persona natural o jurídica involucrada. Basta ya de mentirle al pueblo. Para conocer más sobre el nuevo Código Penal, léalo en www.congresonacional.hn. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. A continuación queremos enviar un saludo a nuestros colegas del Proselitista.hn, que es el primer periódico digital en Honduras especializado en política. Si usted quiere estar al tanto de lo más relevante que ocurre en el ámbito político, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes andan bien, quiénes andan mal, quiénes pues están llevando la política como corresponde, quién podría ser su candidato, su candidata para las próximas elecciones. Todo ese trabajo político, el monitoreo y el recuento de las actividades políticas más importantes del día a día en Honduras lo presentan nuestros compañeros del Proselitista.hn. Búsquenlos en Twitter y también en Facebook. Acá un promocional para darles la bienvenida a nuestros colegas. El Proselitista.hn. Búscalo en Facebook y en Twitter. Sígalo para que se mantenga al tanto de las informaciones políticas más importantes. Por ejemplo, estamos ya en comunicación a propósito de la política con un político de muchos años, un político de carrera. Estamos en línea con el ingeniero Roberto Ramón Castillo, cachureco, nacionalista de muchos años, quien va a compartir con nosotros una buena nueva, que ha superado el COVID-19. Roberto Ramón Castillo pues nos cuenta que ya superó el COVID-19 y nos va a contar esta experiencia. Quiero aprovechar también para hablar de política. Ingeniero, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está, Alan? Encantado. Aquí estamos en la casa como la mayoría de la gente que podemos quedarnos encerrados, viendo la situación que cada día se complica más para el pueblo hondureño en función de este COVID que tanto problema nos ha venido a dar al mundo. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Yo me siento bien. Creo que hace 10, 12 días me hice un examen y me salió ya negativo el COVID. O sea, hablé con los doctores que me atendían, el doctor Videa y el doctor Rodríguez, y les informé y me dijeron que me hiciera otra prueba, porque hay que hacer varias pruebas para reconfirmar. Desgraciadamente no hay reactivos desde hace 15 días en Honduras, en el sector privado, y entonces me hice una prueba rápida y también me salió negativa, gracias a Dios. Pero ahí vamos, luchando. Siempre queda uno como medio golpeado, será por la edad mía. Ya cumplí 73 años el viernes pasado, soy diabético, bastante controlado, y porque los diabéticos siempre decimos que estamos muy bien, y la verdad es que si no nos controlamos estamos mintiendo. Y de ahí hipertenso, pero yo nunca dejé de hacer ejercicio. Fíjense que hagan todos los días, hago 40 minutos de bicicleta, una bicicleta estacionaria que me prestó un hijo, pero no he dejado de hacer, y casualmente a esta hora ya voy a empezar en una media hora. Pero estoy bien, gracias a Dios. Siempre quedo con una sensación como que tuviera calentura, pero me tomo con el termómetro y estoy normal. Así que gracias por preguntar, Ana. Bueno, eso es una buena noticia para comenzar esta plática y para comentarle no solo a los parciales del Monarca,
ni a los cachurecos. Yo sé que usted tiene amigos y tiene amistades por todo Honduras, de personas que están ahí siempre pendientes de usted. ¿Qué tal en la política? Bueno, no sé si se ha mermado la política, porque acá los de oposición andan con la cuestión de que si va a venir a elecciones o no va a venir a elecciones, si va a haber una nueva cédula o no va a haber una nueva cédula, un nuevo censo. ¿Cómo analiza este escenario político que no se para en medio de la pandemia? Así es, pero mire, solo para terminar la parte de la COVID, yo utilicé el programa Maíz y pues a mí me dio resultado. Yo siempre estuve asintomático, ¿verdad? Desde un principio yo me hice un examen porque se me ocurrió y ahí salí positivo, pero he sido asintomático como la mayoría de la población. Lo importante es detectarla a tiempo y por eso es importante, valga la redundancia, de las pruebas. Desgraciadamente las pruebas del proceso de gobierno son lentas en sus resultados y las pruebas de la empresa privada son muy caras para la mayoría de la población. Sí. Pero gracias al doctor Videa en esto que hicieron el programa con otros médicos, está funcionando bastante bien. No es que cura, pero sí ayuda. En la parte política, Alan, estaba leyendo hoy un Twitter del presidente Manuel Zelaya y dice que hoy tenían una reunión, había convocado una reunión para ver si iban al proceso de primarias e internas en su partido. Y si iban consenso o no iban consenso y no sé qué más. Yo le voy a decir una cosa, mi opinión personal, no soy abogado, sí, pero cada partido debe tener su censo. Cada partido, si quiere ir al proceso para elegir a sus propios candidatos a presidentes, diputados y alcaldes, lo debe de hacer si es que quiere. La costumbre y en el último proceso, el presidente Mel y Libre nunca fueron al proceso de primarias. O sea, hoy siento que como tiene otros candidatos con fuerza, gente joven, entonces ellos están viendo que se les podría ir de la mano al Partido Libre, del control dictatorial que tiene él. El Partido Liberal me imagino que va a llevar a cabo, pero nosotros los nacionalistas, Alan, nosotros tenemos nuestro propio censo. Y nosotros vamos a ir ahora con o sin tarjeta nueva o vieja, o sea, no necesariamente tenemos que estar esperando la nueva tarjeta. Es nuestro censo el que participa, donde estamos los nacionalistas, únicamente para que escojamos quién va a ser el candidato del Partido Nacional. Entonces, que no pongan como excusa de que esto lo van a hacer porque no van a hacer el proceso, ellos en Libre, solamente porque no está el censo nuevo y porque no está la nueva tarjeta de identidad. Eso no es excusa, sino que eso es temor a perder el poder del Partido Libre. Ahora, también para la gente que está pendiente del programa a esta hora, vale la pena poder decir que ese tipo de cosas no son serias. Para que ellos se retiren del proceso, primero tienen que renunciar a un montón de canonjías que tienen como partido y a un montón de acuerdos políticos que tienen hasta con el mismo oficialismo. Yo creo que no se puede estar jugando también con el pueblo en ese sentido, de estar amenazando que se van a retirar cuando los menos interesados en retirarse son ellos, ingeniero. Sí, es cierto, Alan. Esa es una gran verdad. Ya me imagino yo que puedan perder ellos su participación económica en este proceso y que porque no participan, ¿verdad? Claro. Entonces, al final, usted tiene toda la razón. Esto es una ridiculez. Están creando una crisis en apariencia y al final nosotros vamos a ir a las elecciones generales. Todos los países lo están haciendo en el mundo con todo y pandemia. Mire, con o sin financiamiento, el Partido Nacional va a ir a las primarias. Candidato para mí oficial va a ser el presidente Mauricio Oliva. Creo que es la persona que allá debería de haber lanzado el partido una sola candidatura presidencial. Esa es mi opinión personal. Sí. Mire, yo tendría como candidato único del Partido Nacional a Mauricio Oliva. Y de ahí yo tengo primarias internas y primarias para buscar diputados y alcaldes que sean los mejores y que vayan a las elecciones internas. Y posteriormente también tendríamos las autoridades del partido, que más que todo son los convencionales, para elegir el nuevo comité central
los comités locales y departamentales. O sea, al final, el Partido Nacional debería tener un solo candidato, y en este caso don Mauricio Oliva. Ha demostrado él, con su humildad y con su preparación, que es un hombre de diálogo. En cambio, el otro movimiento dice que tiene un candidato, no lo he visto, no aparece, no hace nada. Se enojan conmigo porque digo la verdad, pero si usted compara candidato, el alcalde de San Pedro Sula con el alcalde de Tegucigalpa, son 100% totalmente diferentes. O sea, que el hombre allá ha logrado hasta controlar la pandemia, y aquí brilla por su ausencia, ¿verdad? Entonces, no es una crítica de maldad, es una crítica de realidad. Pero como aquí no le gusta que uno diga la verdad, miren los casos de Invest, miren los casos de Copeco que han salido, y que si se dice algo, uy, qué barbaridad, qué hombre más malo que está diciendo eso, ¿verdad? O sea, aquí Honduras necesita que se conozca la verdad de la situación del país. Y yo creo que muchas cosas que pasan también, y sinceramente se lo digo, no veo yo ahí que aquí todos los muertos se los echan al presidente Hernández. Él debería salir, analizar y ordenar investigaciones profundas, que el Tribunal Superior de Cuentas ya dé respuesta para que la Fiscalía, que tiene como excusa de que no puede investigar o acusar porque el Tribunal Superior de Cuentas no le da la información, me parece que está fuera de contexto. Yo respeto mucho al fiscal Tinchilla, pero tiene que actuar, no puede ser que la impunidad refleje. Miren, en Bolivia ordenaron extradición de uno que había hecho movidas y estaba en España, y ahora regresó para Bolivia a ser juzgado. O sea, ¿cómo es posible que estemos jugando con el dinero del pueblo? Y eso es lo que yo creo que es importante, que el Congreso resuelva situaciones que deben de resolverse a corto plazo por el beneficio de la población. Muchas gracias, ingeniero Roberto Ramón Castillo. Y bueno, nos sentimos contentos, por supuesto, porque haya superado el COVID-19, y siempre es importante escuchar sus consideraciones políticas en torno al acontecer nacional. Señoras y señores, cerramos Voces de un Diálogo. Muchas gracias por el favor de su sintonía. En nombre del ingeniero Sebastián Fiallos, Julio Sebastián Fiallos es el encargado de la producción de este programa. Oscarito Luna está encargado del máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.